Bueno, estamos en pleno periodo de presentar la declaración de la renta y claro, pues muchos nos damos cuenta en estos días que es importante la rentabilidad cuando invertimos, pero es muy importante que esa rentabilidad pues vaya apoyada, vaya ligada de la mano de una fiscalidad sensata, coherente y de largo plazo. ¿Sabías que, por ejemplo, dos inversiones con exactamente la misma rentabilidad pueden dejarse miles de euros de diferencia en el bolsillo? Sí, muchas veces no es el producto, muchas veces no es la región, no es el activo y sí que son los impuestos. Hoy hablamos de ello en esta Escuela de Finanzas y lo hacemos con Nabil Esmassar Delgado. Nabil, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Que es Head para Iberia de Vontobel. Oye, ¿cómo ha ido tu fin de semana? Pues la verdad que estos fines de semana con un día extra vienen fenomenal y ya con las pilas cargadas para la semana. Bueno, un día, una noche extra para dormir. Nosotros que madrugamos mucho lo notamos y con un poquito más de tiempo para el siestín. ¿Tú eres aplicado y has hecho ya la declaración de la renta? ¿Todavía no? Pues todavía no, porque precisamente hay que hacerla mirando todos los detalles. Bueno, la verdad, yo soy de las personas que lo deja siempre para última hora, soy ahí un poco desastre, pero bueno, intentaremos reconducirnos de cara a otros ejercicios. Oye, vamos a empezar por lo más básico. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la fiscalidad, los impuestos que pagamos cuando invertimos? Claro, hemos hablado en esta Escuela de Finanzas, Susana, en muchas ocasiones de elementos que son súper importantes en una inversión. Hemos hablado de la importancia de invertir de acuerdo a nuestro perfil de riesgo, la importancia de invertir de acuerdo a nuestro horizonte temporal, la importancia de realizar aportaciones periódicas, la importancia de no sobrereaccionar cuando se producen movimientos bruscos de mercado y sobre todo hemos hablado del interés compuesto, de la magia de interés compuesto y dejar que nuestras inversiones se capitalicen. Pero no habíamos tocado hasta ahora un tema que es la fiscalidad y que aunque hagamos bien todos los pasos que acabamos de mencionar, la fiscalidad tiene un impacto tremendo en nuestras inversiones. ¿Y puede marcar mucha diferencia? Puede marcar mucha diferencia y de hecho hay un error que solemos cometer y es que en muchas ocasiones pensamos en la rentabilidad de una inversión desde el punto de vista en términos brutos y no tenemos en cuenta que al final lo que nos va a llegar a nuestro bolsillo es la rentabilidad que nos ha dado esa inversión después de pasar por Hacienda. Imaginemos el siguiente ejemplo, Susana. Pongamos que tenemos dos inversiones que nos dan un 5% cada año y supongamos que en una de ellas podemos diferir los impuestos hasta el final, mientras que en la otra tenemos que pasar por Hacienda año tras año. De lo que ya sabemos de la magia del interés compuesto, parece claro que en el primer caso vamos a llegar al final de esa inversión con mucho más dinero que en el segundo. Por tanto, no es un detalle menor, es parte de la rentabilidad, la fiscalidad. Bueno, dicen que es la octava maravilla del mundo, la magia del interés compuesto. Efectivamente. Yo estoy totalmente convencida. Oye, ¿cuáles son los principales impuestos que afectan a un inversor aquí en España? Aquí en España, a una persona física, los impuestos se integran en la base del ahorro del IRPF y se paga impuestos tanto por la plusvalía o la generación de ganancias como por los dividendos o cupones que podamos recibir. Ahí la plusvalía, lógicamente, Susana, es muy obvio, es la diferencia que hay entre el precio de adquisición de un activo, por ejemplo, unas acciones, y el precio de venta. Si compro a 100 y tengo la suerte de vender a 150, tendré que pagar plusvalías por esas 50 euros de beneficio que he obtenido, ¿no? Entonces, al final, como digo, ambos se integran en la base del ahorro. Hay diferencias porque en muchas ocasiones las ganancias de capital las recibimos de forma bruta y luego tenemos en nuestra declaración que incorporarlas, mientras que en muchas ocasiones los dividendos o cupones ya vienen con una retención en origen y las recibimos de forma neta. En cualquier caso, ambos van, como digo, a la base del ahorro del IRPF y están sujetos a una serie de tipos impositivos. Claro, hay una escalerita de tipos impositivos dependiendo de cuánto sea el incremento del patrimonio. Justo, y además esto es algo que varía, es importante informarse porque varía a lo largo del tiempo. De hecho, en los últimos años ha ido subiendo y a día de hoy, pero como digo, esto habría que mirarlo a la hora de hacer la declaración, a día de hoy, Susana, hay 5 tramos en esa base del ahorro que comentábamos y que son tramos progresivos. Los primeros 6.000 euros de ganancia van al 19%, luego hay un tramo que va desde los 6.000 a los 50.000 que va al 21%, el siguiente tramo de 50.000 a 200.000 al 23%, y luego el tramo que va de 200.000 a 300.000 va al 27%, y si nuestra ganancia nos ha dado más de 300.000 euros de beneficio, iría al 28%. Con lo cual, Susana, por eso es tan importante la fiscalidad, porque estamos diciendo que la rentabilidad neta va a ser entre un 19 y un 28% menor
que la rentabilidad bruta. Antes comentabas que se pueden diferir los impuestos. ¿Esto qué significa? Bueno, como la palabra indica, diferir no quiere decir dejar de pagarlos, quiere decir simplemente, Susana, pagarlos más tarde. A día de hoy en España tenemos, por ejemplo, una serie de vehículos y quizás uno de ellos, el vehículo óptimo fiscalmente por excelencia, es el fondo de inversión, que lo que permite es diferir los impuestos. Los fondos de inversión están sujetos a lo que se conoce como traspasabilidad fiscal, que quiere decir que un inversor particular puede ir o puede saltar del fondo A al fondo B, del fondo B al fondo C y así sucesivamente, sin pagar impuestos a pesar de que haya generado plusvalías, y simplemente tendría que pagar impuestos al final, cuando reembolse finalmente. Pero como sabemos, esa magia que comentabas antes del interés compuesto, si podemos diferir los impuestos, tendremos mucho más dinero al final de nuestra inversión. Claro, yo creo que es importante saber muy bien cuál es o cómo es la fiscalidad, porque hay diferencias entre unos activos y otros. No es lo mismo una acción que un ETF, que un fondo de inversión de gestión activa. Lo repasamos así como si fuera un tipo test, ¿no? Sí. Las acciones. Las acciones tributan entre las ganancias que obtengamos, o los dividendos tributan entre ese 19 y el 28% que hemos comentado antes, y lamentablemente no tienen diferimiento fiscal. Los fondos de inversión, sí. Como acabamos de comentar, los fondos de inversión, por no repetirlo, sí que tienen diferimiento fiscal. Vale. ¿Los planes de pensiones? Los planes de pensiones tienen dos ventajas fiscales y un pero. La ventaja fiscal es que en el momento que haces la aportación te disminuyes en la base íntegra en la base imponible del IRPF, según los límites que hay, que también han ido bajando. A día de hoy es 1.500 para los planes individuales y 8.500 para los planes empresariales. La segunda ventaja fiscal es que también difieres los impuestos, Susana, no pagas hasta que finalmente rescatas. Y el pero es que a la hora de rescatar, pongamos cuando la persona se jubila, no se aplican los tipos del ahorro que acabamos de mencionar, sino que va por los rendimientos del trabajo, que pueden tener tipos todavía más altos. Con lo cual es muy importante asesorarse bien y ver si te interesa rescatar ese fondo de pensiones de una sola vez o de manera progresiva. Ahí hay que echar cuentas. Hay que echar cuentas y asesorarse. Vale. Luego está el Unilink. El Unilink es como si fuera un paraguas, ¿no? Una carcasa, y debajo de ese paraguas hay distintos fondos que los puedes mover y los puedes cambiar. Justo, lo has definido perfectamente. Se usa sobre todo, es un seguro de vida con componente de inversión, se usa sobre todo para planificación financiera y planificación de las sucesiones, y efectivamente, como has dicho, dentro de la carcasa del Unilink se pueden hacer también cambios de los activos subyacentes y no se pagan impuestos. Lo único que quizás es un vehículo un poquito más complejo que el fondo de inversión y hay que asesorarse bien. Vale, y luego los ETF. Los ETF son un vehículo híbrido, ¿no? Porque es una mezcla entre fondos de inversión y acciones. Son fondos de inversión cotizados, son muy buenos para el interés compuesto porque suelen tener costes bajos y eso permite capitalizar nuestra inversión. Lamentablemente, desde el punto de vista de la fiscalidad, cotizan como las acciones, no como los fondos de inversión, con lo cual no permiten a día de hoy en España diferir los impuestos, como hablábamos antes. Ahí el vehículo con la fiscalidad más ventajosa es el fondo de inversión, porque te permite trasladar tu dinero de un fondo de inversión a otro con total libertad, y solo tributas al final cuando ya lo vendas, pero puedes ir cambiando y, o sea, hacer traspasos que ahí Hacienda no pasas por la ventanilla suya. Efectivamente. Vale. Y eso te da la comodidad de poder construirte una cartera con fondos de inversión y vas difiriendo los impuestos. Nabil, 3 consejos para que a mí me quede claro. O sea, lo has explicado todo muy clarito, muy sencillito, yo tomaba apuntes, pero todavía 3 líneas. Pues 3 últimos consejos serían, el primero de ellos, introduzcamos la fiscalidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Segundo consejo, Susana, intentemos diferir al máximo posible los impuestos para que el interés compuesto haga su magia, como decías antes. Y el tercero es que hay que asesorarse. Hemos intentado en unos poquitos minutos comprimir y resumir lo que es la fiscalidad, pero como dicen en el diablo está en los detalles, es muy importante informarse y ponerse en manos de profesionales para que nuestra rentabilidad sea más alta a través de una buena planificación fiscal. Muy bien, pues Nabil, oye, muchísimas gracias. Gracias por esta pequeña clase, muy al grano, muy didáctica. Cuídate mucho, recuerdos a todo el equipo y nos vemos en Palma de Mallorca, ¿no? Que tenemos congreso. En el congreso EFPA, donde hablaremos, entre otras cosas, de planificación financiera, fiscalidad y este tipo de cosas. Bueno, promete, o sea, he visto el planning, hay mucha gente, muchos talleres, mucha inteligencia artificial, mucho de gestión de activos y líquidos también. La verdad es que está muy, muy interesante. Sí, encantados de encontrarnos allí con todo el mundo y de verte allí, Susana. La educación financiera. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.